Yaguarón es una ciudad en el departamento de Paraguarí, ubicada a unos 47 kilómetros al sur de Asunción, la capital del país. Fundada en 1537, es una de las ciudades más antiguas de Paraguay y es conocida por su rica historia colonial y su impresionante arquitectura religiosa. Es un lugar de gran importancia cultural en Paraguay, ya que fue una de las principales ciudades fundadas por los españoles durante la época colonial. La ciudad cuenta con una gran cantidad de monumentos y edificios históricos, como la iglesia de San Buenaventura, una de las iglesias más antiguas y bellas del país, que se encuentra en el centro histórico de la ciudad. El templo de San Buenaventura es considerada un tesoro nacional en Paraguay y es un importante sitio histórico y religioso. Es una obra arquitectónica y cultural de la ciudad de Yaguarón que debemos conservar. Me encuentro con Fernando Díaz, él es museólogo, nos va a estar hablando sobre el contexto histórico del templo de San Buenaventura y también vamos a preguntarle muchas otras cuestiones. ¿Cómo estás? Muy buen día José, me alegra recibirles en la ciudad de Yaguarón, en este sitio tan emblemático, en este lugar que es testigo por lo menos de todos los periodos de la historia del Paraguay y sobre todas las cosas un sitio muy caro al afecto de los yaguaroninos y sobre todo la puerta de entrada del Paraguay al mundo como uno de los elementos más importantes dentro del contexto del arte religioso en el Paraguay. ¿Cuál es el contexto histórico de este templo? Bien, primero que nada hablar del Templo San Buenaventura es hablar del desarrollo económico, industrial y productivo de la ciudad de Yaguarón. Fue sede del estanco del tabaco. El estanco era como el Ministerio de Hacienda de su tiempo, el tabaco uno de los 4 monopolios de la corona española. Y el tabaco producido en todo el Paraguay, incluyendo las provincias jesuíticas, pasaba por esta ciudad, pasaba por la oficina del estanco y eso hace que veamos un templo tan grande, tan poderoso, una construcción soberbia que habla de la riqueza de un pueblo fuerte, productivo, sostenible y sobre todas las cosas con un gran desarrollo de mano de obra productiva y laboriosa, ¿verdad? Esa es la primera mirada para ver esta casa inconclusa, a la que le falta la fachada, el atrio, el campanario. Esto no se ha construido, no se ha terminado de construir, se ha terminado el templo propiamente como arquitectura, pero estas son partes que faltaron en el proceso constructivo. Y por el otro lado, la mano de obra altamente calificada del pueblo de Yaguarón. Obrajeros, orfebres, artesanos, artistas, ingenieros, arquitectos, constructores, son gente que vivía, producía y laboraba en esta ciudad. Entonces el templo nos habla un poco de ese ciclo productivo económico y por el otro lado de lo soberbio de la ciudad para llenarse y no escatimar en ningún nivel de dinero ni de gastos para construir semejante obra, que ni en Asunción ni en ningún otro pueblo, salvo en los complejos misioneros jesuíticos y algunos franciscanos, se veía semejante obra, ¿verdad? Si uno mira desde afuera la iglesia con las puertas cerradas, ve un edificio blanco donde solamente destaca las puertas talladas exquisitamente, pero nada más. Cuando ingresa al templo ya se encuentra con la sorpresa de las magníficas obras de arte. Dentro de este templo, cuya construcción es de 1755 a 1772, trabajaron indígenas, españoles y el tallista fue José de Sousa Cavadas, tallista portugués que también trabajó en la iglesia de Luján. Tengo entendido también que la parte escultural de adentro fue tallado por los indígenas. ¿No es así? Sí, justamente por los indígenas y bajo la dirección de José de Sousa Cavadas. No se tiene históricamente ni planos ni datos del arquitecto como se tiene con la iglesia de Atirá, por ejemplo. Se perdieron en el templo.
Y el altar mayor, el retablo mayor, tiene una exquisita catequesis que completaban esta catequesis como páginas de un libro, los dos altares laterales que fueron llevados a Trinidad en 1854. Carlos Antonio López manda al jefe de Urbano una nota diciéndole textualmente en un documento que está en el Archivo Nacional: véame 2 retablos que están de más en la iglesia de Yaguarón y en cuántas carretas me puede mandar. Esto viene en mayo de 1854 y los retablos van en octubre del mismo año en 14 carretas. Ellos llevaron los retablos, los altares laterales, y dejaron las imágenes. Por ejemplo, la imagen de la Inmaculada Concepción que tenemos en el retablo mayor en la grada es de uno de los retablos, y la cruz grande que está a la entrada también es de uno de los retablos. En uno de los retablos laterales se hablaba de María Santísima, ¿verdad? Y en el otro retablo sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El retablo mayor, anteriormente conocido como altar mayor, enseña las verdades principales de la fe católica. Vemos las imágenes del Padre representado por un señor barbudo. Ellos creían en otros dioses, los indígenas. El dios principal del panteón indígena era Ñanderubusu, nuestro gran Padre. Entonces, si uno mira los rasgos del Padre Eterno, va a ver que tiene rasgos indígenas. Sostiene en la mano el orbe, el mundo, en cuya cúspide está una pequeña crucecita que representa la victoria de Cristo sobre el mundo. ¿Qué planteas para conservar este sitio histórico de Yaguarón? Primero que nada, el trabajo de la memoria, la recuperación de la memoria para sostener el afecto del pueblo a su templo es muy importante. Recordar la importancia histórica y geopolítica de este lugar que está en un enclave cercano a Asunción, conectado con el camino de las misiones, que lleva a la estancia jesuítica de Paraguarí, que conecta con las serranías de la cordillera. O sea, un sitio estratégico para el transporte, para el desarrollo militar, para el desarrollo de la economía local. Y por el otro lado, entender eso hoy en un pueblo que aparenta ser dormitabundo, silencioso, a veces con ánimo de pintar pobreza, ¿verdad? Para recuperar la identidad de la sociedad y del tejido social de Yaguarón. Eso por un lado, y por el otro lado, desde la perspectiva de la arquitectura y del cuidado, es cuidar el entramado urbano de la ciudad, el crecimiento y el desarrollo poblacional que está marcado por el templo, y el otro, restaurar el uso social de esta plaza civil en el patio del templo para encuentros, jornadas, como sitio de recreación, como espacio de reflexión, como un sitio propiamente de la comunidad. Sería también sumamente importante, ¿verdad? Porque el corazón del pueblo vibra aquí, vibra en el templo de Yaguarón. Tengo entendido de que el templo está en proceso de restauración. ¿Cómo van con ese tema? Y estamos en la dulce espera. Desde el 2014 hasta la fecha se hicieron ya 3 intentos nuevos, porque este último sería históricamente la 5ª restauración, si es que llega a concretarse. Estamos esperando novedades de las autoridades de la Secretaría Nacional de Cultura. Bien, hablemos un poco de la arquitectura del templo. Sobre todo es una casa antigua, un ogayecutú de pueblo indígena, es un opusú, como le llaman los mbua guaraní. Tiene todos los elementos religiosos dentro de su arquitectura interna y externa. Tenemos una galería de doble pindó, son 2 columnatas de pindó que antiguamente representaban a los 4 dioses, a Yacairá, Ñamandú, a Caraí, y representaban a las 4 potencias de la naturaleza. Tener una galería de pindó servía para limpiarse y purificarse antes de la entrada a Lopú, y también los pindó representan el Ñandeyara Eburaputá, o sea, el talón principal de donde viene la palabra primigenia. Porque en el pindó venía la palabra inspirada de los dioses a los chamanes indígenas.
Entonces todos los templos tienen una galería de Pindó para sostener esa pureza religiosa. Es también un templo que hoy en día en la arquitectura europea le llamamos de planta helénica porque está rodeada por una serie de columnas. Estas columnas forman en el exterior un ámbito en el cual el pueblo puede convivir. De hecho, si miramos las paredes, tiene una forma acampanada como remate externo. Esto servía para que la gente que venía en Semana Santa, generalmente las familias venían ya desde la Cuaresma a instalarse en el templo y quedaban sirviendo 40 días en el sitio. Entonces acampaban en los corredores de la iglesia, colocaban los aperos o las frazadas y podían dormir recostados cómodamente contra la pared. Por eso tiene esa forma de campana como un sitio de refugio, un sitio de reposo y de descanso en las afueras del templo. La plaza, como vemos, es una plaza civil y militar, un sitio de reunión del pueblo, un lugar de defensa, un sitio también neutral porque servía para proteger a la población de ataques de indígenas o de problemas de guerras o revoluciones en su tiempo. Y finalmente todo ese complejo tan interesante del exterior nos muestra un pueblo que tenía a su alrededor una vida muy activa socialmente hablando. O sea, un lugar donde nosotros tenemos elementos propios, mágicos, míticos y religiosos. Aquí en la fachada se puede ver una piedra tallada que dice por el año de Jesucristo de 1755. Abajo en el remache tiene un corderito, tiene unas orlas y finalmente arriba se ve a un hombre desquijarando un león, probablemente Sansón desquijarando el león. La versión histórica nos habla de la piedra fundacional y de consagración de la construcción del templo. Pero en el pueblo existe un mito al que le llaman el anticristo de Yaguarón. Este mito es muy interesante porque dice que el día del juicio final, la gran prueba que va a vivir la gente, todos en el mundo, va a ser que vamos a morir todos de sed. Va a venir una gran sequía, días en los que el sol no se va a oscurecer, el calor va a arreciar y el único lugar donde va a brotar agua en el mundo es en esta piedra de la boca del león. Y allí el creyente va a probar su fe porque dice que el demonio se va a presentar aquí en este manantial y va a probar a la gente su fe, cobrando el alma por beber agua. Entonces el demonio va a pedir como prenda de pago que le vendan el alma por beber el agua y salvarse. Por eso se le llama la piedra del anticristo yaguaronino, como una leyenda interesante que está asociada al templo. Aparte de esta, hay una viuda pobre que vivió penando el alma a la muerte del marido y dicen que en los días de lluvia esta pobre mujer se aparece recorriendo el templo, entrando y saliendo del portón como siguiendo al cortejo del marido, toda ataviada de negro, muy encorvada y lamentándose, vociferando a gritos la muerte del marido, ¿verdad? O el tañir fantástico de la campana de oro de la ciudad cuando amenaza la lluvia también. Aquí en la viga principal se había colgado una gran campana de oro, regalo de la bruja Micaela Yajarí al pueblo de Yaguarón. Esta campana se había traído con una alza prima porque era tan grande que no cabía en una carreta normal y la trajo ella para recibir el perdón como una compra de indulgencia por sus muchos pecados que había cometido durante su vida, y con ese perdón ella iba a morir en paz. Entonces dejó esa campana de oro como regalo. La campana desapareció en la guerra de la Triple Alianza, se presume que está enterrada en un campo de Yaguarón, cercanías al arroyo, pero hasta hoy esa campana se deja escuchar en días de amenazo fuerte también de lluvia. Y la comunidad realmente es una comunidad muy fervorosa, la participación es muy alta de la comunidad en todas las actividades de la iglesia. Y bien, nosotros mi función por lo menos es más la parte pastoral, la atención pastoral de la parroquia de San Buenaventura, que son 45 comunidades, más el centro acá la parroquia. Estamos 2 sacerdotes que estamos cubriendo la atención pastoral.
Y ahora mismo estamos preparando la fiesta patronal, y como la iglesia en el Paraguay nos llama a la reflexión sobre el año del laicado, estamos reflexionando sobre la identidad y la misión de los laicos en la iglesia, la corresponsabilidad de los laicos en la iglesia. Y en eso estamos trabajando en nuestra parroquia. ¿Desde hace cuándo es párroco de la parroquia? Bueno, en realidad en mi caso es la segunda vez que estoy párroco acá. Hace 1 año y 6 meses que estoy otra vez de párroco acá en Yaguarón, es la segunda que vine. Y tenemos muchos proyectos. El profesor ya le comentó que el proyecto de la restauración de la sacristía, del templo, del campanario. El año pasado ya hicimos una actividad y pudimos restaurar la casa parroquial. Queremos seguir restaurando la casa antigua, la casa parroquial antigua. Y también tenemos un proyecto de construir salones que nunca tuvimos, salón parroquial de reunión, de formación, de cursos. Queremos volver también a reactivar la pastoral social, que es muy importante para la formación de la gente, de los oficios sobre todo. Promoción humana, ¿verdad? Eso es lo que en eso estamos, en el proyecto de restauración y de construcción de nuevos edificios, infraestructura para el mejor servicio de la parroquia. ¿Cómo son los feligreses de la ciudad de Yaguarón? En realidad, yo me animaría a decir que una de las parroquias que tiene muy buena participación, tenemos muchos laicos comprometidos, tenemos recursos humanos, tenemos el apoyo de la municipalidad, de las autoridades, de los docentes. Yo no me puedo quejar de nadie, la gente colabora mucho acá, en donde tocamos puertas se nos abre. Y la participación, como le dije, en las actividades de la iglesia, en los sacramentos, las celebraciones, tanto en la parroquia como en las comunidades, es muy buena. ¿Le ha tocado alguna vez escuchar algún comentario sobre algún milagro que algunas personas, algunos feligreses les han tocado ser parte, ¿verdad?, de algún milagro? En realidad nuestra vida siempre es un milagro. El poder levantarnos, tener la vida, poder respirar el aire, la familia. Nuestra vida es una bendición de Dios, es un milagro. La Eucaristía es un milagro donde Jesús se da en forma real en el sacramento. Y sí, también en algunos casos muy excepcionales he sido testigo de personas que han sido sanadas, por decirlo así, a través del sacramento de la Eucaristía, por ejemplo. Sí, tengo testimonio de algunas personas que han acudido a la mediación de la Virgen María o del Santo Patrono San Buenaventura o del mismo Jesucristo a través de la Eucaristía, que ha sanado a muchas personas, a muchas familias. ¿Cómo se preparan para la fiesta patronal? ¿Suelen recibir mucha gente? Muchísima gente, es el momento más fuerte que tenemos desde el comienzo, de la preparación, el comienzo. El 5 solemos comenzar con la caravana, las novenas cada día, donde participan todas las instituciones públicas, las comunidades, los grupos, movimientos. Tenemos muy buena participación de toda la gente y suele ser un momento fuerte. Y incluso hay gente que son yaguaroninos que son residentes en otros lugares, en otras ciudades, también vienen para la fiesta de San Buenaventura. Es una fiesta muy celebrada, muy concurrida y realmente un tiempo fuerte para nosotros, para la iglesia, y solemos preparar bastante bien, sobre todo la parte religiosa, para que aprovechemos al máximo en las novenas. Y la fiesta patronal es el 15, pero comienza el novenario el 5 de julio. Siempre el novenario comienza y a las 12, el 5, se hace la caravana de la imagen de nuestro santo patrono alrededor de la ciudad, con la participación de la gente, todos los vehículos de la empresa, acompañando a nuestro santo patrono. ¿Concurre mucha gente? Sí, mucha gente para la caravana, siempre de toda la gente participan, toda la gente adorna su casa enfrente donde va a pasar la imagen. ¿Se están preparando muchas actividades para el día? Sí, hay muchas actividades, estamos preparando antemano porque siempre es grande nuestra fiesta y tenemos mucha visita de todas partes.